Una guerra entre cárteles de la droga que pone contra las cuerdas a los habitantes de Sinaloa y desatan una fuerte crítica contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. La guerra por el poder entre los llamados chapitos y los mayos, herederos del Chapo Guzmán, han cobrado muertos y heridos. Vamos en breve por los detalles. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos: al menos 20 muertos, decenas de heridos y desaparecidos. La crisis de violencia en Sinaloa desata por la sucesión de los negocios del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Esta situación ha llevado a la Embajada de los Estados Unidos en México a recomendar no viajar a ese estado. Por primera vez, los hutíes de Yemen logran impactar en territorio israelí con un misil hipersónico. No hubo víctimas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que quien ataque no escapará a la respuesta de Israel. Mientras México se prepara para celebrar la histórica jornada del Grito de la Independencia, las fiestas fueron canceladas en algunos municipios de los estados de Michoacán y Chiapas y en todo Sinaloa, debido a la escalada de la violencia. Las autoridades sinaloenses reportan al menos 20 muertos en ese estado en la última semana. La escalada se desató por el enfrentamiento entre dos facciones del cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael El Mayo Zambada en los Estados Unidos en el mes de julio. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que la violencia es producto de la disputa interna entre los leales a Zambada y la facción de los hijos del Chapo Guzmán por el control del territorio. Zambada, quien junto a Joaquín El Chapo Guzmán lideraba la organización criminal, asegura que su captura fue el resultado de una traición de los llamados chapitos. Tenemos con nosotros en quien ven desde Ciudad de México al señor Javier Oliva Posada, quien es experto en seguridad y catedrático además de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en México. Señor Oliva, bienvenido. Profesor, ¿por qué estamos viendo esta guerra de cárteles de la droga en Sinaloa? ¿Por qué terminó la tregua? ¿Por qué sucede esto ahora? Primero, muchas gracias, Jenny, por la oportunidad. Saludos a Deutsche Welle. Lo primero que hay que decir es que esto es resultado directamente de la presentación ante las autoridades judiciales de Estados Unidos de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de el Chapo Guzmán. De hecho, el día de ayer comenzaron ya los procesos judiciales en contra de estos dos y muy importantes delincuentes. Entonces ahora el hijo de Ismael Zambada se ha hecho cargo de esa parte de la organización y ha comenzado a confrontarse con los hijos de Joaquín Guzmán, es decir, los hijos de uno de los líderes narcotraficantes contra los hijos de otro líder de los narcotraficantes, lo cual, Jenny, esto es muy importante señalarlo, esta organización de Sinaloa era la más longeva y estable a lo largo de la historia del país y ahora está enfrentando su primera verdadera gran fractura y división. Y producto de esa división es también el involucramiento de algunas autoridades en el estado de Sinaloa, de manera señalada la del gobernador, de tal manera que Rocha Moya, de tal manera que este es el resultado de esa disputa y de esa detención. Entendemos, profesora, y además mucha impotencia, naturalmente. Los hechos han provocado una movilización social para exigirle al gobierno que cese la escalada de violencia y todo esto, decíamos, en plena fiesta nacional mexicana. ¿Por qué el presidente aparece demorando tanto en intervenir? Por otro lado, López Obrador llamaba a los narcotraficantes a no afectar a la población. ¿Escuchan los narcotraficantes al presidente Obrador? No, desde luego que no, y lo que sucede es que es una consecuencia de su muy criticada política derivada de una frase que a mí me parece desafortunada, que es la de abrazos y no balazos. En Chiapas, por ejemplo, como lo señalabas, Jenny, hubo una manifestación en el municipio de Chelanjó, donde se reunieron 10,000 personas para llamar a las autoridades a que intervengan y eviten esta constante violencia entre dos grupos, una facción del grupo de Sinaloa y de Nueva Generación. Y por el otro lado, en lo que se refiere al planteamiento del presidente, que ha sido muy criticado aquí en México, en donde a grupos criminales se les llame a actuar de manera responsable. Esto es imposible porque si algo caracteriza la actividad criminal es moverse obviamente al margen de la ley y de cualquier otro elemento que tenga que ver con la legalidad. Entonces, estamos en una situación, además estamos exactamente estamos a 15 días, hoy que es el Día de la Independencia en México, estamos a 15 días de que termine el sexenio de López Obrador y persiste en esta línea que desde luego no le ha dado resultado. Su sexenio va a cerrar como el más violento en la historia de México, por lo menos del siglo XXI, con poco más de 200,000 muertos,
como consecuencia de los homicidios con armas de fuego, Jenny. Lamentamos escuchar eso. Profesor Javier Oliva Posada, muchas gracias por sus informaciones y análisis en Ciudad de México. Con gusto, muchas gracias. Y es noticia, Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos y actual candidato por el Partido Republicano a las presidenciales de noviembre, está a salvo después de un tiroteo en las inmediaciones de su club de golf en Florida. La policía confirmó que una persona está detenida. Portaba un fusil AK-47 y, según sospechan, tenía la intención de atacar al exmandatario. El FBI y el Servicio Secreto investigan los hechos como un intento de asesinato. Hace 2 meses, recordemos, Trump sufrió un atentado en un mitin en Pensilvania donde resultó herido. Y sucedió otra vez en Honduras. La policía investiga el asesinato de Juan López, activista medioambiental que denunció la minería a cielo abierto en el país. López contaba con medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y, según la investigación, su asesinato tiene una línea directa con el escándalo del narcovideo que complica a la familia Zelaya y la actual presidenta Xiomara Castro, porque había exigido precisamente la renuncia de los políticos involucrados en ese video. Su asesinato recuerda el de la reconocida ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016. Honduras es uno de los países más letales para los activistas medioambientales. Una causa por la que literalmente se jugó la vida. El ambientalista y político hondureño Juan López murió asesinado a tiros el sábado. Conocía bien los riesgos. Aún así, nunca dejó de luchar contra la explotación minera para salvar estos bosques. Cuando uno se mete en este país a defender los bienes comunes, los bienes naturales, los bienes públicos, lógicamente entra en choque con los grandes intereses y por tanto hay gran inseguridad. Si uno sale de su casa, uno siempre tiene en mente que no sabe qué le puede pasar y si puede volver a su casa y volver a ver la familia. López, miembro del partido oficialista Libertad y Refundación, era un fuerte opositor a la explotación a cielo abierto de hierro en una reserva forestal en la localidad de Tocoa, en el noreste de Honduras. Desde octubre de 2023 contaba con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por amenazas contra él y varios ambientalistas de la región. Yo mismo en alguna ocasión recibí de parte de un funcionario del gobierno municipal la advertencia de que si no negociábamos con la empresa, nos pasaría lo que le pasó a Berta Cáceres. Lo tomé como una amenaza. La amenaza acabó cumpliéndose. Los 18 asesinatos de 2023 convirtieron a Honduras en el 4º país más peligroso del mundo para el activismo medioambiental, tras Colombia, Brasil y México. El gobierno de España y el Departamento de Estado de los Estados Unidos han negado este domingo estar implicados en una operación de desestabilización en Venezuela y han rechazado textualmente la insinuación de parte del gobierno venezolano. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció que se detuvo a 6 ciudadanos extranjeros, entre ellos 2 españoles, 3 estadounidenses y un ciudadano checo que, según Cabello, tenían vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia, la CNI, en España. Según el gobierno venezolano, los 6 detenidos buscaban llevar a Venezuela un grupo de mercenarios con el propósito de asesinar al presidente Nicolás Maduro y a otros dirigentes del chavismo en un supuesto complot que involucraba también al edificio de la Embajada de Argentina en Caracas. La Embajada de España en Venezuela pidió al gobierno de Maduro tener acceso a los detenidos para darles la asistencia necesaria. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se refirió el domingo al gobierno venezolano como un régimen dictatorial. Borrell aseguró en una entrevista que en Venezuela hay más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente desde la elección del 28 de julio y dijo que el candidato opositor Edmundo González Urrutia se vio obligado a salir del país tras los comicios. Borrell dijo también que 7 millones de venezolanos han tenido que irse, lo que tildó de la mayor emigración humana de los tiempos modernos. Desde Caracas, el ministro de Exteriores, Iván Gil, respondió en tanto llamando a Borrell vocero del mal. Y en Argentina, el Poder Ejecutivo presenta este domingo el presupuesto nacional del año 2025 al Congreso, cumpliendo con el mandato constitucional que así lo indica. Sin embargo, será la primera vez en la historia del país que sea el propio presidente de la nación, Javier Milei, quien presente este proyecto al Parlamento argentino.
La llamada ley de leyes tendrá también la novedad de aplicar la metodología de base cero utilizada habitualmente por empresas privadas, que fija las partidas de gasto en base a los recursos disponibles y no a la inflación pasada. El objetivo del gobierno es institucionalizar el déficit cero aún después de los pagos de servicios de deuda. Al evento, que será transmitido por cadena nacional, no concurrirán legisladores opositores para mostrar su desacuerdo con el ajuste fiscal que anticipa que incluirá este proyecto. Las reformas propuestas generan también una fuerte resistencia en una parte de la población de la sociedad argentina descontenta con el nuevo rumbo económico del país. Los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron este domingo un misil que cayó en el centro de Israel sin causar víctimas al impactar en una zona deshabitada. El ataque llevado a cabo con un nuevo misil balístico hipersónico iba dirigido, según los hutíes, contra una posición militar en Jaffa, ciudad portuaria cercana a Tel Aviv. El vocero militar de los hutíes, Yahya Sahari, afirmó que alcanzaron su objetivo al lograr que la defensa aérea israelí no interceptara el misil. Los hutíes, apoyados por Irán, han atacado repetidamente a Israel con drones y proyectiles desde el comienzo del conflicto entre este país y el grupo islamista Hamas, considerado terrorista por la Unión Europea. Ampliamos desde Buenos Aires con quien ven, con Ignacio Montes de Oca, experto en geopolítica. Ignacio, bienvenido. Por primera vez los hutíes impactan territorio israelí con un misil hipersónico, según ha anunciado el ejército israelí, también comunicó el primer ministro. ¿Qué capacidades tiene realmente esta milicia yemenita? La milicia yemenita, los hutíes, Ansar Allah, es su verdadero nombre, tiene una capacidad que no tiene que ser menospreciada. Se estima que tiene por lo menos 30.000 misiles y drones. Y lo que ha sucedido hoy no es menor porque han logrado penetrar las defensas de Israel y han pasado por encima de los buques occidentales destinados a interceptarlos. Solamente un dato para darse cuenta del poder de los hutíes. Desde que empezaron el bloqueo del Mar Rojo, redujeron al 50% el tráfico por esa zona, por donde circula el 20% de la riqueza mundial. Ese es el tamaño del poder de los hutíes, que además movilizan 130.000 milicianos dispuestos a terminar con Israel. A todo esto, el primer ministro israelí ha vuelto a invocar la cuestión rehenes, pero la estrategia del primer ministro Benjamin Netanyahu está bajo fuerte controversia y también condena. Hay que decir, además de las muertes de civiles en Gaza, rehenes israelíes que han sido tiroteados por error, otros que según la propia prensa israelí habrían muerto hoy precisamente por una equivocación del ejército israelí. ¿Son los rehenes israelíes, Ignacio, la piedra angular de la operación del primer ministro o la justificación para la guerra, como sugieren, como acusan sus detractores? De ninguna manera es el punto angular. De serlo, no se hubiesen embarcado en una campaña contra Hezbollah en el sur del Líbano. Jamás está prácticamente terminada y todavía se evade una solución negociada. Por ahora la respuesta de Netanyahu, quizás buscando una supervivencia política, es solamente militar. Y hay que decirlo, la ampliación de las colonias judías en Cisjordania y el tener solamente una respuesta militar que incluye la ocupación de 2 corredores en Gaza van en contra del deseo de la liberación de los rehenes. Y ayer mismo los familiares organizaron otra manifestación multitudinaria para reclamarle precisamente esto a Netanyahu. Muy interesante, Ignacio Montes de Oca. Gracias. En Buenos Aires. Y más noticias, esta vez aquí en Alemania. Este país va a comenzar este lunes a controlar todas las fronteras terrestres para reducir la migración irregular. Los controles, que se llevarán a cabo durante los próximos 6 meses, pretenden detener la migración ilegal, frenar la trata de personas y ayudar a localizar a delincuentes y también potenciales islamistas. La medida ha sido fuertemente criticada por los países vecinos que alegan que Alemania está saltándose el acuerdo de Schengen de la Unión Europea. Recordemos que este tratado garantiza la libre circulación de personas entre los 27 estados europeos. El canciller federal alemán Olaf Scholz está bajo una baja presión por el auge de la ultraderecha y la oposición cristiano-demócrata, partidos que insisten en el rechazo generalizado de los solicitantes de asilo político en las fronteras del país. Y por eso también ha tenido que dar una explicación a las autoridades europeas para defender su decisión sobre el nuevo plan migratorio en Alemania. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias como siempre por su sintonía y su atención. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Hasta pronto.